La Chiqui Familia del Club Chiqui Panda, María, eso es de lo que venimos a hablar, ¿verdad? Sí, venimos, bueno, la Chiqui Familia que cada vez es más grande, porque somos ya más de 1000 socios en el Club Chiqui Panda, ya sabéis, el programa que tenemos en esta casa, en Navarra Televisión, y como somos tantos socios y nos lo pasamos tan bien, pues queremos juntarnos todos y celebrarlo, ¿no? Porque yo creo que es motivo de celebración. Entonces hemos decidido hacer el Día del Club. Y el Día del Club es el 14 de abril y tenemos teatro. Tenemos ¿verdad? teatro el próximo 14 de abril a las 12 del mediodía en el Museo Universidad de Navarra, un sitio desde luego de lujo. Vamos a poder disfrutar de una obra de teatro que se llama Nico, un pequeño vampiro, de la compañía Te Diferencia, que creo que la semana que viene vais a poder profundizar un poquito más en esta obra. Es una obra muy divertida en la que los pequeños de la casa se lo van a pasar muy bien y los mayores también. El vampiro no es muy malo, ¿no? No, es un vampiro divertido. Exacto. Y se lo van a pasar muy bien toda la familia, un espectáculo para todos, y queremos que vengan todos los socios y amigos, porque cada socio va a poder conseguir 6 invitaciones por socio, y además de una forma muy sencilla, simplemente enviándonos un mail al clubchiquipanda@natv.es y ser socio del club conseguirá 6 entradas. Bueno, así de fácil, ¿no? Así de fácil. Una gran familia, la verdad, la del Club Chiqui Panda. Cada vez más y más personas se van sumando a este proyecto de Navarra Televisión, con colaboradores y amigos. Tú has traído el carnet, ¿verdad? Claro, sí, porque sí, tú también sí. eres socia del Club Chiqui Panda, Hombre, ¿no, claro, María? es Y que... todos tus amigos. Es muy fácil además hacerse... ¿Tú eres socia? Yo todavía no. ¿Cómo puede ser? No sé. Hay que hacerse socia... Ni yo misma me lo explico, Hay María. que hacerse socia del Club Chiqui Panda, Pero porque... esta misma noche, cuando acabe el programa, me hago socia. ¿Sabes cómo hacerte? Sí, pero tú me lo explicas, Sí. dame más Bueno, detalles. te lo voy a contar, fíjate, es muy fácil. Venga, yo me sé la teoría, pero ustedes igual no son socios y no saben cómo lo tienen que hacer. Vamos, Claro, María. nos metemos en la web natv.es/Club Chiqui Panda y ahí tenemos un formulario muy sencillito que simplemente tenemos que ir rellenando pues con el nombre del socio, en este caso pues los pequeños de la casa, le decimos a Amaya, pero bueno, está enfocado más a los pequeños de la casa, se meten los datos y nada, y en unos días tienes tu carnet en tu casita. Así es, y hay muchas ofertas, Sí. Precios más asequibles, múltiples actividades y posibilidades que nos brinda este pequeño carnet del Club Chiqui Panda, María. Sí, con este carnet pues tenemos muchísimas promociones diferentes, tenemos pues descuentos en Senda Viva, también tenemos ocasión de conseguir entradas para ir al Aquarium de San Sebastián, bueno, muchísimas cosas, en los cines Golem también, bueno, muchas promociones y ofertas que vienen muy bien, oye, sobre todo también pues para muchos que quizás son familias numerosas y tienen ocasión de disfrutar de ventajas simplemente por tener este carnet del club. Así es, ahí tenemos el Club Chiqui Panda y el programa de Chiqui Panda que bueno, nos encanta con los más pequeños de la casa, vamos conociendo además todos los colegios, las actividades en esos centros, otras actividades para niños, nos encanta, María. Sí, la verdad que nos lo pasamos muy bien, intentamos recorrer un poco toda la geografía navarra, conociendo los colegios y lo que se hace en los colegios, porque es verdad que la labor educativa que están haciendo desde hace ya muchos años los profesores navarros, pero es verdad que en los últimos años también se tira un poco más de imaginación, de intentar enseñar de otra forma. Los niños de hoy en día también cada vez pues viven más con las nuevas tecnologías y con nuevos sistemas de aprendizaje y bueno, y también lo contamos. Así que... Bueno, pues a seguir el Club Chiqui Panda, como siempre, puntuales a la cita y sobre todo, bueno, hacernos disfrutar en ese día tan especial para el club, el día 14 de abril. Efectivamente, les contaremos más detalles de la obra de teatro, porque hoy Adrián Almeida no ha podido estar con nosotros, le mandamos un beso muy fuerte, pero muy pronto estará aquí y nos contará de qué va ese vampiro que no es tan malo, como decimos. María Cisniega, gracias. Nada, gracias a vosotros. Ahora los niños tienen que ir a la cama, eso sí, porque está tarde, ¿no? Tienen que ir a la cama y el 14 de abril al Museo Universidad de Navarra, que por cierto cuenta con un parking muy amplio y que todo el mundo puede acceder con facilidad.